Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hemos hablado nosotros, por ejemplo, en estos últimos días, por cierto, muy movidos, hemos hablado nosotros del tema de Haití, el asesinato, nada más y nada menos que del presidente de Haití. Hemos visto nosotros, tras Colombia, hemos visto nosotros el tema de las megabandas, en Caracas. Vemos nosotros lo que está pasando en Cuba y cómo se han activado factores mediáticos internacionales. Ayer dedicamos sendo programa al tema. Y al fin y al cabo se impone una pregunta. ¿Cómo se financia todo esto? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale el dinero que estructura todos estos procesos desestabilizadores en países como Venezuela, en países como Haití, en países como Colombia, en países como Cuba? Y todo nos lleva a un mismo lugar. Un lugar que no se resume solamente al decir los Estados Unidos, que es evidentemente el epicentro de la desestabilización de toda la región y más allá. Pero dentro de los Estados Unidos, así como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. En este caso podríamos decir, todos los caminos conducen a la USAID. Todos los caminos conducen a la USAID. Y precisamente sobre la USAID es que nosotros queremos, hablar en este momento. Y en ella se funda la investigación que nosotros hemos venido haciendo. Comencemos, por favor, con una ilustración del artista venezolano Iván Lira, que resume toda esta clase, toda esta investigación, todo este análisis que nosotros vamos a ofrendarles a ustedes hoy día. Vamos, por favor, con la ilustración de Iván Lira, que tiene como título Aferrado. Ahí está, Aferrado. Guaidó no se aferra al poder. A ver, podemos quitar, por favor, Guaidó no se aferra al poder, sino a la corrupción. Guaidó no se aferra al poder, sino a la corrupción. Déjame, por favor, esa ilustración ahí. Aparece Guaidó para la gente de Instagram que no puede verla, abrazado a un saco de dólares. Y sí, como siempre, el arte resumiendo en una sola imagen, el arte gráfico, lo que podría decirse en horas y horas de palabras. Guaidó no se aferra al poder, sino a la corrupción. Todo nos hace pensar que el fin último que busca Guaidó no es el poder, al menos el poder político en Venezuela, es la plata. Véngase para acá, por favor, equipo de producción. Es la plata. Y la pregunta es entonces, ¿de dónde sale la plata? Vamos, por favor, con este titular de La Iguana. El titular de La Iguana, vamos a ver. El titular de La Iguana dice, pregunta fraude. USAID, ahí lo tienen ustedes. USAID desconoce qué hizo Guaidó con 90% del dinero de la ayuda humanitaria a Venezuela. Es decir, que USAID estafó a los estafadores. Porque al fin y al cabo, la misma USAID, brazo financiero de los Estados Unidos para la desestabilización, ha sido estafada por Juan Guaidó, que en realidad es Leopoldo López. Y en esta investigación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional criticó a través de un informe la gestión de los fondos destinados a supuesta ayuda humanitaria en Venezuela entregados al exdiputado Guaidó.
Quien dice el 98% dice el 100%, es decir, se robaron todos los cobres. Yo creo que dirán el 98% por elegancia, ¿no? Por diplomacia. Pero que se robaron el 98%, se robaron toda la plata que le dio USAID. Que al final es ganancia para USAID, porque la plata de los Estados Unidos también viene de Cisgo, de Monómeros y de todas las empresas que se están peleando a palazo limpio, cual si fuese una piñata. Guaidó, Leopoldo López y los Estados Unidos, que se queda con la mayor parte, y de esa gran parte le da un repele a la oposición, un repele de cientos de millones de dólares. El informe de la USAID, titulado Procesos mejorados y requerimientos del implementador necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta, de verdad esto se llama así. Miren, habrá que darle una clase de cómo titular el equipo de la Iguana a la USAID, porque miren cómo se llama, escuchen cómo se llama el informe. Procesos mejorados y requerimientos del implementador necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID con respecto a Venezuela. Bueno, si fueran alumnos míos estuvieran raspados. Este informe fue publicado en abril pasado. Sin embargo, apenas en los últimos días los medios locales venezolanos han publicado algo al respecto. Se lo tenían calladito. Resulta y acontece que, de acuerdo con la USAID, su financiamiento ascendió a 507 millones de dólares para los años fiscales 2017-2019. ¿Ustedes saben cuántos son 507 millones de dólares? Se robaron el 98%, no el 100%. Bueno, de los cuales 260 millones de dólares se destinaron a la, entre comillas, asistencia humanitaria a Venezuela. Le dieron 500 millones de dólares a Guaidó para que ayudara a la asistencia humanitaria. Esto se cuenta y no se cree. Y los otros 247 millones se los dieron a Guaidó para la asistencia al desarrollo. Es decir, Guaidó primero nos iba a salvar humanitariamente y después nos iba a encaminar al desarrollo a los venezolanos y a las venezolanas. Esto da vergüenza, esto da pena. Estos fondos se le otorgaron a la oposición venezolana para que los invirtiera en su país. Hago una pregunta a chavistas, independientes y opositores. ¿Alguien ha visto $1 de estos 500 millones? ¿Le ha llegado, no sé, una vacuna a ustedes con estos 500 millones? Bueno, sí, es verdad, al Coqui sí le llegaron, al Coqui le llegaron parte de estos 500 millones para el desarrollo, Estos fondos se le otorgaron a la oposición venezolana entonces para que lo invirtiera en su país. Otras naciones como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago también recibieron dinero de la institución estadounidense, pues a su juicio dan respuesta a la crisis regional venezolana. Escuchen esto. Le dieron plata a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Trinidad y Tobago para resolver, para ayudar a Venezuela. Dios mío santo. Esto se cuenta y no se cree. Hay también un tema de ayuda en Colombia enviada a Somalia. Resulta que la asistencia humanitaria fue administrada por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de Estados Unidos, OFDA por sus siglas en inglés. La Oficina de Alimentos también para la Paz, FFP por sus siglas, y la Oficina para América Latina y el Caribe, LAC por sus siglas, de la USAID. En el informe, la USAID, la institución, hace referencia a un caso puntual y señala que la OFDA y la FFP gastaron aproximadamente $2 millones para comprar y transportar 368 toneladas métricas de productos humanitarios a la frontera entre Colombia, Venezuela y Curazao entre febrero y abril de 2019. Eso no lo hemos visto los venezolanos, no sabemos dónde está. Y además,
cómo Guaidó, que no controla ni siquiera el baño de su casa, podría gestionar la entrada de alimentos o cualquier otra cosa que fuese. Lo único que sí ha hecho Guaidó con esa plata, sí, es armar a las megabandas. Y bueno, y evidentemente también fundar discotecas en Miami, en Madrid, con parte de su familia. Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte.